Buenos días, mi nombre es Laura Quiroga y mi compañero Germán David Torres presentaremos los resultados de nuestra investigación sobre el sector de transporte de carga por carretera en Colombia. El transporte de carga por carretera constituye uno de los pilares fundamentales del sistema logístico colombiano. De acuerdo con Gómez Palacio, aproximadamente el 90% de la carga nacional se moviliza por vías terrestres. Asimismo, según el DANE 2023, ese subsector aporta cerca del 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Su función principal es conectar los centros de producción con los mercados de consumo, los puertos marítimos, las zonas francas y los aeropuertos. Sin esta actividad, la cadena de suministro colombiana colapsaría. La evolución de este subsector ha estado ligada al desarrollo de la infraestructura nacional. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX predominaban los modos fluvial y ferroviario. A partir de la década de 1930, la expansión de la red vial y el crecimiento del parque automotor transformaron el panorama. Para las décadas de 1950 y 1960, el transporte por carretera ya se había consolidado como el modo dominante. En la actualidad, el Decreto 1017 del 2025 constituye el hito regulatorio más reciente, al introducir cambios significativos en la fijación de costos mínimos y los plazos de pago. Desde el punto de vista de la clasificación industrial, este subsector se identifica con el código CIU 4923, transporte de carga por carretera, utilizado por la DIAN y el DANE para fines estadísticos y tributarios. En cuanto a su contribución económica, el sector de transporte y almacenamiento ha mantenido una participación del 4% al 5% del PIB nacional en la última década, con una caída notable en el 2020, debido a la pandemia y una recuperación gradual hasta alcanzar el 4,8% en el 2023. El subsector cuenta con diversas organizaciones gremiales que cumplen un papel central en la defensa de los intereses de los transportadores. Colfecar es el principal vocero y ha sido crítico del decreto 1017. La ANDI, si bien representa a múltiples sectores industriales, impulsa iniciativas de descarbonización y modernización tecnológica. DF Carga defiende principalmente a las pequeñas y medianas empresas transportadoras. Otras organizaciones relevantes son Fedetranscol y Anadels, esta última enfocada en comercio exterior. Además, entidades como el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrollan programas de fortalecimiento o logístico. Cabe mencionar también asociaciones de base como la Asociación de Carga de Camioneros, la Confederación Colombiana de Transportadores y la Asociación Nacional de Transportadores. Por el lado de los generadores de carga, FENALCO participa activamente en las discusiones sectoriales. Esta multiplicidad de actores refleja la fragmentación del sector, pero también su capacidad de interlocución con el Estado. En julio del 2025, la ANDI, Colfecar, Carga y Lógica suscribieron el Acuerdo de Descarbonización del Transporte de Carga por Carretera. Este acuerdo busca estandarizar la medición de la huella de carbono bajo la norma ISO 14083 y desarrollar una plataforma digital para la recolección de información sectorial. El sector representa más del 70% del movimiento terrestre de mercancías y contribuye con el 4,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Colombia. En contraste, el decreto 1017 del 2025, expedido por el Ministerio de Transporte, ha generado una fuerte controversia. La norma establece costos mínimos obligatorios mediante el Sistema de Costos Eficientes de Transporte de Carga, SICETAC, plazos máximos de pago de 5 días calendario y un límite de 8 días para las operaciones de carga y descargue. También crea el Fondo de Ascenso Tecnológico FOPAT para la renovación del parque automotor. Sin embargo, Colfecar ha rechazado la medida por considerarla desproporcionada y por haberse expedido sin los consensos necesarios. El gremio señala, además, que el aumento del aporte del FOPAT del 15% al 25% del valor comercial del vehículo constituye un obstáculo significativo para la modernización de la flota. Procedamos ahora con el análisis del entorno. En el factor político, el decreto 1017 ha generado tensiones. Aunque los programas de concesiones viales 4G y 5G representan una oportunidad para la mejora de la infraestructura,
En el factor económico, si bien el subsector aporta el 5% del PIB, enfrenta presiones inflacionarias y fiscales. Un caso paradigmático es la elevación de la tarifa de autorretención en la fuente del 1.1 al 3.5%, que ha generado una caja atrapada, estimada en 8.85 billones, según la República. En el factor social, la situación es crítica. Colfecar reporta más de 30 conductores asesinados en los últimos 3 años y 2.167 bloqueos viales entre enero del 2023 y agosto del 2025, con pérdidas acumuladas en 9.7 billones. Finalmente, en el factor tecnológico, persiste la obsolencia del parque automotor, con una edad promedio superior a los 20 años, lo que dificulta la adopción de tecnologías limpias. Aplicando el modelo de las cinco fuerzas de Porter, se obtienen los siguientes resultados. La rivalidad entre competidores es alta debido a la fragmentación del mercado y a las marcadas presenciales de operadores informales que no cumplen con los requisitos legales ni tributarios. El poder de negociación de los clientes también es alto, puesto que los grandes generadores de carga concentran un volumen significativo de fletes y pueden presionar las tarifas a la baja. El poder de negociación de los proveedores se considera medio, pues existen alternativas en la mayoría de los insumos, aunque ciertos rubros, como los combustibles, presentan una oferta concentrada. La amenaza de nuevos entrantes es media, ya que las barreras de capital y regulación son significativas. Si bien el decreto 1017 ha reducido algunos requisitos patrimoniales. Por último, la amenaza de productos sustitutivos es media-baja, dado que el ferrocarril tiene cobertura limitada. El transporte fluvial está en desarrollo y el aéreo resulta excesivamente costoso para la mayoría de las cargas. El análisis POAM sistematiza las oportunidades y amenazas por variable. En lo económico, las oportunidades son el crecimiento del comercio electrónico y el nearshoring. Las amenazas, la inflación y el aumento del 218% en el anticipo del impuesto de renta. En lo político, las concesiones viales y los incentivos a la renovación de flota constituyen oportunidades, mientras que el decreto 1017 sin consenso representa una amenaza. En lo social, el auge del consumo masivo es una oportunidad, pero los bloqueos viales, 837 solo en el 2025, con pérdidas de 2.4 billones, la inseguridad y la escasez de conductores calificados son amenazas graves. En lo tecnológico, la digitalización y el acuerdo de descarbonización son oportunidades, pero la obsolencia de la flota con más de 20 años de antigüedad promedio es una amenaza estructural. A partir de los análisis previos, se han identificado 6 oportunidades principales. Primera, el crecimiento del comercio electrónico, que impulsa la demanda de logística de última milla. Segundo, los planes de infraestructura 4G y 5G. Tercera, el nearshoring, es decir, la relocalización de cadenas de suministros en América Latina. Cuarta, la opción tecnológica mediante GPS, telemetría y plataformas digitales. Quinta, el Acuerdo de Descarbonización del 2025. Sexta, el decreto del 1017, que, pese a sus críticas, ofrece herramientas para la formalización del sector. En cuanto a las amenazas, también se identificaron seis. Primera, la alta fragmentación y competencia informal. Segunda, el envejecimiento del parque automotor con una edad promedio superior a los 20 años. Tercera, los costos operativos elevados, derivados de combustibles, peajes y el anticipo de impuestos de renta. Cuarta, los bloqueos viales, que en 2025 sumaron 837 eventos con pérdidas de 2.4 billones. Quinta, la inseguridad en las rutas, con más de 30 conductores asesinados en 3 años. Sexta, la tensión gremial derivada del decreto 1017. La matriz de evaluación de factores externos, MEFE, arrojó un puntaje ponderado del 2.75, superior al umbral neutral del 2.5.
Este resultado indica que el subsector está aprovechando adecuadamente las oportunidades, manejando de manera efectiva las amenazas del entorno. Las principales fortalezas en la respuesta al entorno se concentran en la capacidad del sector para capitalizar el crecimiento del comercio electrónico, los planes de infraestructura vial y la digitalización. No obstante, se requiere una gestión más activa de las amenazas relacionadas con la competencia informal, los altos costos operativos y la inseguridad en las rutas. El subsector también cumple una función clave en el comercio exterior. Los principales socios terrestres son Venezuela, Ecuador y Perú. Según ANIF, más del 70% de las mercancías que se intercambian con esos países se movilizan por carretera. En el caso de Venezuela, la reapertura fronteriza desde el 2022 ha permitido la recuperación progresiva del comercio, con exportaciones de alimentos, productos industriales y bienes. Ecuador se mantiene como el socio más estable, con un flujo constante de productos manufacturados y agroindustriales. Perú participa en menor proporción, pero mantiene relevancia en el intercambio regional de materias primas. Las zonas francas constituyen nodos logísticos estratégicos. La zona franca del Pacífico facilita la exportación de mercancías gracias a su cercanía con el puerto de Buenaventura. La zona franca de Bogotá se consolida como un nodo logístico por su proximidad al aeropuerto El Dorado y al principal centro del consumo del país. La zona franca de Cúcuta ha recobrado importancia con la reactivación del comercio con Venezuela. Y por último, la zona franca del Caribe facilita la conexión con mercados internacionales por vía marítima. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estas zonas ofrecen beneficios como reducción de impuestos de renta, exenciones arancelarias y simplificaciones de trámites aduaneros. Cuatro empresas representativas del subsector son las siguientes. Transportes R. Torres. Ofrece cobertura nacional en rutas estratégicas. Carga. Se especializa en transporte y distribución con alta eficiencia operativa. Grupo TCC. Es uno de los principales operadores logísticos del país, ofreciendo servicios integrales que incluyen transporte, almacenamiento y gestión de inventarios. Finalmente, DHL. Como empresa multinacional, aporta innovación tecnológica, estándares internacionales y soluciones avanzadas de logística, fortaleciendo la competitividad del sector en Colombia. Desde una perspectiva financiera, el subsector ha mostrado un crecimiento sostenido. El tamaño del mercado se estimó en 8.860 millones de dólares en 2024, con una proyección de alcanzar los 12.170 millones en 2029, lo que representa una tasa compuesta anual del crecimiento del 6.54%. Los ingresos del sector han presentado una tendencia en alza, con una tasa de crecimiento anual estimada entre el 4% y el 6%. La recuperación post-pandemia, impulsada por el comercio electrónico y la reactivación del comercio, ha sido un factor determinante. En términos de rentabilidad, empresas como Sodit Carga y Grupo TCC presentan niveles positivos. El ROE se ubica entre el 12 y el 14%, lo que indica una rentabilidad estable sobre los recursos de los inversionistas. El EBITDA se sitúa entre el 18 y el 20%, reflejando una buena eficiencia operativa. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos financieros significativos. El aumento en los costos de combustible, los peajes y los bloqueos viales han generado pérdidas económicas considerables. A modo de síntesis, presentamos las conclusiones en dos bloques. Me corresponde a mí exponer las primeras cinco. Primera, el transporte de carga por carretera es un subsector estratégico para Colombia, movilizando el 90% de la carga nacional y presentando cerca del 5% del PIB. Segunda, ha evolucionado desde un sistema basado en ferrocarriles y vías fluviales hacia un modelo predominante carretero, consolidándose como el principal articulador de la economía nacional. Tercera, las oportunidades más significativas incluyen el crecimiento del comercio electrónico, los planes de infraestructura 4G y 5G, el nearshoring, la opción tecnológica, el acuerdo de descarbonización del 2025. Cuarta, las principales amenazas son la alta fragmentación y competencia informal, el envejecimiento del parque automotor, los costos operativos elevados, los bloques viales y la inseguridad en las rutas. Quinta, la matriz MEFE arroja un puntaje del
2,75, superior al promedio de 2,5, lo que indica que el subsector tiene una capacidad por encima de la medida para responder a su entorno, aunque debe gestionar de manera más activa las amenazas relacionadas con la informalidad y la violencia en las carreteras. Continúo con las conclusiones restantes. El comercio exterior terrestre se concentra en Venezuela y en Ecuador, con una recuperación notable tras la reapertura fronteriza. Las zonas francas del Pacífico y Bogotá son nodos críticos para la logística de exportación e importación. Empresas como Grupo TCC y DHL lideran en innovación, mientras que firmas como Transportes R. Torres garantizan cobertura nacional. Financieramente, el sector muestra un ROE saludable y un EBITDA sólido, pero los márgenes se ven presionados por costos operativos. Se recomienda monitorear la implementación del decreto 1017 del 2025, pues su efecto en la formalización y los costos definirá la rentabilidad futura del subsector. En conclusión, el transporte de carga por carretera en Colombia es un subsector estratégico con un potencial de crecimiento significativo, pero su desarrollo está condicionado por la capacidad del Estado y los gremios para resolver problemas estructurales como la informalidad, la inseguridad y la obsolencia tecnológica.